Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más, aleluya. Nuevamente, qué bueno es estar con todos ustedes. Damos la bienvenida a todos aquellos hermanos y amigos que se estarán conectando en esta tarde, en esta noche, amén. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes la parte número 18 de nuestro estudio del, del libro de los Hechos de los Apóstoles, amén. Y qué bendición ha sido realmente este estudio, amén. Hemos estado aprendiendo muchas cosas, hemos estado exponiendo muchas cosas también que se han torcido y se han malinterpretado dentro del pueblo cristiano, amén. Y en esta hora, amén, quiero iniciar por extender una invitación a todos aquellos que deseen acompañarnos a nuestros estudios de discipulado que tenemos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde, amén. Estamos localizados en el 1832 West Sunset Boulevard en Los Ángeles, California, 90026. Estamos en el área de Echo Park. Si alguien tiene el deseo de acompañarnos en vivo aquí con nuestros hermanos que estamos aquí a estos estudios, por favor, llámeme al área 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno. Y también te hago la invitación para que nos acompañes a los servicios de enseñanza que tenemos en la iglesia cristiana Ríos de Agua de Vida. Amén. Esa no es la iglesia a la cual yo represento, sino que el Señor abrió esa puerta y estamos ahí llevando las enseñanzas que el Ministerio Internacional de Jesucristo da. Ahí el Señor abrió esa puerta y ahí estamos. Esta iglesia está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. El pastor Denis Rizzo, al cual saludamos en esta tarde si nos está escuchando, amén. Esos estudios son todos los días sábados a partir de las 7 de la noche, amén. Nuevamente, el teléfono para mayor información es área 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Amén. Vuelvo a repetir, el libro de los Hechos de los Apóstoles, parte 18. Amén. Vamos a estar estudiando el capítulo 14. Gloria al nombre del Señor. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él sea nuevamente ayudándonos. Él es el que nos ha estado guiando a descubrir todas estas verdades, amén. Así es que vamos a pedirle una vez más que a través de su Santo Espíritu Él nos enseñe en esta hora. Amantísimo Dios y Padre, yo te doy gracias, Señor, por nuevamente mostrarnos tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor eterno. Gracias por permitirnos nuevamente, Señor, reunirnos, bendito Dios, para escudriñar las Escrituras. Señor, tú lo dijiste y fue tu mandato, Señor, que escudriñáramos las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, yo te agradezco por esta oportunidad que tú nos das, Señor, y te pido, bendito Dios, que seas tú nuevamente ayudándonos, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos realmente entender lo que está escrito, Señor, porque no solamente es leer por leer, sino lo que realmente necesitamos es entender lo que está escrito. A ti, Señor, será dada toda la gloria, como siempre lo ha sido, Señor. No tomamos nada personal, nada para nosotros, Señor, sino que declaramos que tú y solamente tú es el que ha permitido, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, eterno Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, bendito Dios. Amén y amén, amén. Ok, ahora sí, voy a retirar la cámara y vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ya di esta información. Vamos a pasar a la siguiente slide. La parte número 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como ya lo dije, vamos a estudiar en esta hora el capítulo 14, en donde nos relata cómo el apóstol Pablo y Bernabé se van a enfrentar tanto a judíos como a gentiles que no creían y no aceptaban que Yeshua fuera el Mesías de Israel. Y también se van a enfrentar
estos dos siervos se van a enfrentar a creencias y teologías que son muy comunes y creídas en las naciones gentiles, pero que son totalmente paganas y totalmente contrarias a la fe y teología de la cultura hebrea, en este caso de la cultura judía, cultura en la que nació, vivió y murió Jesús, Yeshua, al igual que todos los apóstoles. Como por ejemplo, ¿a qué teología se iban a enfrentar los apóstoles? Bueno, se iban a enfrentar a esta teología pagana que cree y enseña que existen dioses en forma de hombres. Pero vamos a ver cómo reaccionan el apóstol Pablo y Bernabé ante esta creencia, ante esta teología. Y también vamos a ver cómo el apóstol Pablo advierte a los gentiles que después de su partida de este mundo, la iglesia se iba a apartar de su fe original e iba a adoptar esta teología pagana. Oiga, vamos a ver, porque esto va a estar bien interesante. Así es que yo te pido tu atención, hermano, para que veas estas citas que te voy a estar presentando. Amén. Y quiero iniciar con este mapa porque la semana pasada nos quedamos que ellos estaban en Antioquía de Pisidia. Aquí aparece en el mapa, ¿ya? Aquí aparece, ¿sí? Antioquía de Pisidia. Y ahora va el capítulo 14 va a iniciar que ellos están en la ciudad de Iconio. Amén. Y de ahí se van a ir a Listra, después a Derbe, después van a regresar otra vez. Amén. Voy a ir presentando el mapa frecuentemente para irnos dando cuenta en dónde es que estaban. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí están en Iconio. Y Hechos 14:1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Oiga, después de pasar por Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Iconio, otra ciudad que está en la actual Turquía. Y nuevamente aquí encontramos lo que hemos estado enseñando todo este tiempo, que aún mucho tiempo después de la partida de Jesús, de Yeshua al cielo, los apóstoles siguieron guardando el séptimo día como el día de reposo, como el Shabbat ordenado por Dios en un principio, ya que Dios nunca cambió el día. Oiga nada más, y de hecho, hoy estaba viendo un video de no era un sacerdote, era alguien más, no sé qué títulos se ponen, pero era alguien más que un sacerdote. Y él estaba dando testimonio ahí de que fue la Iglesia Católica, oiga, la que cambió el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Y nunca Dios. Amén, pero no vengo a hablar hoy del día de reposo, simplemente se me vino a la mente porque lo estuve viendo hoy. Pero aquí vemos que Pablo y Bernabé entran en la sinagoga de los judíos y hablaron de una manera tan poderosa que una gran multitud de judíos creyeron a las buenas nuevas, creyeron al evangelio. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias, esas buenas nuevas? Bueno, de que el Mesías de Israel, tan esperado, ya había venido en la persona de Jesús, de Yeshua, y también encontramos algo más que hemos estado enseñando todo este tiempo, de que ya había gentiles asistiendo a las sinagogas judías mucho antes de que llegara el apóstol Pablo a esas ciudades. Oiga, y muchos de estos gentiles, que eran griegos, también creyeron en el Mesías, Jesús Yeshua. Pero dice el verso 2, dice, Hechos 14:2, dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Oiga, y nuevamente encontramos aquí que aquellos judíos que no creían que Jesús, que Yeshua fuera el Mesías de Israel, porque eso es lo que llegó a enseñar el apóstol Pablo, ¿sí? En eso consistían las buenas noticias. Estos que no creyeron excitaron y corrompieron los ánimos de aquellos gentiles que tampoco creían. Oiga, porque no todos los gentiles creyeron, amén. Entonces, esos excitaron y corrompieron los ánimos contra aquellos otros judíos y gentiles que sí creían que Jesús, que Yeshua fuera el Mesías de Israel. Oiga, y vamos a ver qué es lo que sigue, qué es lo que pasa. Hechos 14:3 dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Oiga,
dada tanta oposición que enfrentaron el apóstol Pablo y Bernabé ahí en la ciudad de Iconio, pues resulta que se tuvieron que detener ahí por mucho tiempo. O sea, tuvieron ahí, hermano, peleando la buena batalla de la fe, haciendo lo que Dios les había mandado hacer, no desmayando, siguiendo adelante, y Dios mismo, oiga, les respaldaba haciendo señales y prodigios por las manos de ellos. Verso 4 de Hechos 14 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, o sea, unos estaban con estos judíos que no habían creído que Jesús fuera el Mesías de Israel, y otros con los apóstoles. O sea, estos otros estaban con los apóstoles y con aquellos gentiles y judíos que sí habían creído que Jesús era el Mesías, que Yeshua era el Mesías de Israel. Verso 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, o sea, estos que no habían creído, dice, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ¿sí? Las ciudades que te mostré en el mapa. Ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ahí llevaban las buenas noticias, ¿sí? De Iconio se fueron a Listra, aquí está, y a Derbe, amén. Aquí en el mapa, pues, parece ser muy cerca, pero la verdad es que no está tan cerca. O sea, tuvieron que ir, no sé, tal vez a pie, o en no sé qué transporte usarían, amén, digo, transporte de animal, amén, pero no estaba cerca. De hecho, todo este viaje que ellos hicieron, más o menos les tardó, yo creo que más de un año recorrer todas esas ciudades, amén, gloria al nombre del Señor. Pero aquí te muestro solamente de Iconio, huyeron a Listra y a Derbe, y ahí llevaron esas buenas noticias, ¿sí? Pero esto que se narra a continuación nos va a permitir conocer a fondo cómo era la teología y las creencias de estas ciudades gentiles, las cuales eran muy diferentes a las de la cultura a la cual pertenecían Jesús, Yeshua y los apóstoles, que es la cultura hebrea, en este caso la cultura judía. Y el conocer esto es muy importante para después nosotros poder entender el por qué se tomaron las decisiones que se tomaron entre los gentiles en los concilios que sucedieron en el siglo IV. ¿Sí? El concilio de Nicea, el 325, el concilio de Constantinopla en el 381. Y ahí, hermanos, se tomaron decisiones muy de acuerdo con esas culturas de donde descendían todos los que estaban ahí, las cuales eran totalmente paganas. Amén. Porque en esos concilios, pues resulta que ahí ya no hubo ningún judío. Amén. No como en el primer concilio de Jerusalén del año 49-50. Ahí todos los que estuvieron en ese concilio fueron todos los apóstoles y todos ellos eran judíos. Pero ya en los concilios del siglo IV, ahí ya no hubo ningún judío, sino todos eran gentiles de descendencia pagana. Todos y cada uno de ellos. Amén. Hechos 14:8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Oiga, una señal poderosa de Dios, hermano, que había sido hecha entre los gentiles de Listra, pero que ellos ya tenían una teología, ¿sí? Estos hombres que vivían ahí en Listra, ellos ya tenían una teología pagana en su cultura que explicaba lo que había sucedido con este cojo de nacimiento, como lo vamos a ver a continuación. Hechos 14:11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Oiga nada más. Esta teología que enseña que existen dioses en forma de hombres es una teología muy común, hermano, muy común en las culturas paganas, en la cultura de los gentiles, pero no, oiga, pero no en la cultura hebrea, no en la cultura judía, no en la cultura en la que nació, vivió y murió Jesús, Yeshua, al igual que los primeros apóstoles. La cultura hebrea, en este caso la cultura judía, no cree ni enseña que existan dioses en forma de hombres. Recordemos que este milagro sucedió en Listra, una ciudad de la actual Turquía, una nación pagana.
Pero a continuación te voy a presentar un milagro similar a este. También con un paralítico, como sucedió aquí con el apóstol Pablo y Bernabé. Solo que este milagro que te voy a presentar a continuación sucedió en Israel, específicamente en la ciudad de Nazaret. Y fue hecho por Jesús, por Yeshua. Pero lo que quiero enfocarme en lo referente a este milagro es que veamos cuál fue la reacción de la gente que vivía ahí en esa ciudad de Israel, en Nazaret. No fijemos nuestra mirada en la reacción de los escribas, sino en la reacción de la gente común y corriente cuando este milagro fue hecho. Para que veamos la diferencia tan grande que existe en cuanto a esto entre la cultura hebrea, en este caso la cultura judía, y la cultura de los gentiles, de las culturas paganas. Y se encuentra en Mateo 9:1 en adelante. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Verso 8, perdón. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Oiga nada más. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Te das cuenta? Cómo la reacción de esta cultura hebrea, de esta cultura judía, es totalmente diferente a la reacción de la gente de las culturas paganas. Estos hebreos, estos judíos no dijeron, oh, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, sino que le dieron la gloria a Dios. Y podemos decir que los dos milagros fueron similares. Los dos fueron hechos con hombres paralíticos. La única diferencia es que fueron hechos en diferentes lugares y en diferentes culturas. En este milagro de Mateo 9, que sucedió en Nazaret, en Israel, la gente le dio la gloria a Dios. Pero vamos a ver a quién le terminaron por dar la gloria al milagro que sucedió en la ciudad de Listra, en Turquía, ahí con el apóstol Pablo y con Bernabé. Volvamos a Hechos 14:12. Dice, cuando dijeron, oh, dioses en semejanza de hombre nos han visitado o han venido a nosotros, han descendido a nosotros. Y entonces dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ahora te preguntarás, mira, me pasé mucho, te preguntarás, espérame, aquí hay algo que no está correcto. Permíteme, déjame arreglar esto acá, porque se está corriendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Ahí está. Este no tiene que estar seleccionado ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Ahora sí. Entonces tú te preguntarás, ¿y quién es Júpiter? ¿O quién era Júpiter? Bueno, Júpiter es el principal dios de la mitología romana, que es el padre de dioses y de hombres. Su equivalente griego es Zeus. ¿Y quién era Mercurio? En la mitología romana era un importante dios del comercio, hijo de Júpiter y de Maístas. ¿Y qué es todo esto? Paganismo, hermano. Dioses paganos. Pero al apóstol Pablo y a Bernabé no solamente los llamaron con los nombres de esos dioses paganos. Mira tú mismo qué más hicieron con ellos estos hombres paganos de Listra, ahí en Turquía. Hechos 14:13 dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Oiga, nada más. Esto era algo muy normal y común hacer dentro de las culturas paganas y ofrecían sacrificios a todos ellos, ¿sí? Más bien, ofrecían sacrificios a todos aquellos que ellos consideraban ser dioses en forma de hombres. Pero no así en la cultura en la que había nacido el apóstol Pablo y Bernabé, porque ellos eran judíos, ellos eran hebreos.
Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Oiga, el apóstol Pablo y Bernabé les están diciendo a estos hombres paganos que es vanidad adorar y ofrecer sacrificios a los hombres. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Ve lo que continúa diciendo. Ya que ningún hombre puede ser Dios, hermano, porque Dios solo hay uno, el cual hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero ve lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Hechos 14:16 dice, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Oiga, a lo que quiero llevarte en esta hora, hermano, es que es que el apóstol Pablo, Bernabé, no creían en dioses en forma de hombres. ¿Sí? Y vemos aquí, hermano, que al final estos hombres terminaron de todos modos ofreciendo sacrificios a estos hombres, a Pablo y a Bernabé, ¿sí? Estos hombres de carne y hueso, que ellos consideraban ser dioses, algo que, como vuelvo a repetir, es muy normal y común creer y practicar en las culturas paganas. Pero como ya nos pudimos dar cuenta, no es así en la cultura hebrea, no es así en la cultura judía. En esa cultura en la que nació, vivió y murió Jesús Yeshua y los primeros apóstoles. En la cultura hebrea, oiga, no se cree ni se enseña que existan dioses en forma de hombre. Bueno, y si esto es así, entonces, ¿por qué en el cristianismo se enseña, se cree y se enseña que Dios se hizo hombre? ¿Por qué se enseña que Jesús es Dios? Si esa es una creencia de las culturas paganas. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué se enseña eso? Mire, aquí hubiera sido la oportunidad perfecta para el apóstol Pablo, si es que el apóstol Pablo hubiera creído que Jesús es Dios, de presentarlo aquí delante de estos gentiles como Dios, pero no lo hizo. Ya leímos la reacción del apóstol Pablo, ¿sí? Bueno, ¿y por qué se enseña esto entonces? Bueno, lo que pasa es que en el cristianismo se han ignorado y se desconocen muchas cosas que existen en la cultura hebrea, en la cultura judía, y existen muchas otras cosas que se han torcido y se han malinterpretado también. Por ejemplo, el tema del Mesías, que en la cultura hebrea, en la cultura judía, se conoce que él tendrá, oiga, el Mesías tendrá el poder jurídico, tendrá el poder legal de Dios sobre él, tendrá toda la autoridad de Dios sobre él, pero que el Mesías no es Dios. O al menos no como se entiende en el cristianismo. El apóstol Pablo sabía muy bien todo esto. Él sabía que hay un solo Dios y un solo Mesías. Y lo dice en 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros, o sea, para la cultura hebrea, para los judíos. Sin embargo, solo hay un Dios, ¿quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, oiga, Jesucristo, o sea, Yeshua HaMashiach, el nombre en hebreo del Mesías, de Jesús, el Mesías, porque es lo que significa Jesucristo. Jesús, el ungido, Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero vean lo que dice el verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Ahí el problema, porque no en todos los gentiles hay este conocimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. En este estudio del día de hoy, no vamos a hablar en detalle de estas cosas. Amén. Pero si alguien desea profundizar en este tema, hermano, de que si Jesús es Dios o no es Dios, pues te invitamos a que busques en nuestra página de Facebook y en YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, bajo los estudios del libro de los Hechos de los Apóstoles, parte 5 y 6. Ahí hablamos en detalle de estas cosas. Amén. Eso ya lo hemos enseñado. Por eso es que no vamos a repetir todo en este estudio. Pero nuevamente, si alguien tiene el deseo, puede ir a YouTube,
entra a la página del Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, después busca en la sección de playlist, busca libro de los Hechos de los Apóstoles y estudia la parte 5 y la parte 6. Amén. O también en nuestra página de Facebook, nuevamente, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, busca donde dice videos y ahí aparece los estudios del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuevamente ahí, busca la parte 5 y 6 y ahí sí hablamos profundamente de todo esto, hermano. Y al final te vas a dar cuenta que según la fe de los apóstoles, ellos no creían que Jesús es Dios. Eso ya se estableció siglos después, pero ya no por gente judía, ya no por gente hebrea, sino más bien por gente gentil, gente con una teología ya totalmente pagana. Amén. Pero volviendo a lo que leímos en 1 Corintios 8, 6 y 7, esto es en lo que creía el apóstol Pablo, ¿sí? Que existía un solo Dios y un solo Mesías. ¿Sí? Y que esto está en total acuerdo con lo que hemos estado diciendo que se creía en la cultura hebrea, en la cultura judía, y esto es lo mismo que enseñaba el apóstol Pablo a los gentiles. Porque como ya vimos, los gentiles creían en todo lo contrario. Ellos creían que existían dioses en forma de hombres. Pero también el apóstol Pablo sabía que una vez que él muriera, y al igual que los demás apóstoles, ¿sí? Que sabía que de las naciones gentiles se iban a levantar hombres que iban a introducir sus creencias paganas a la iglesia e iban a arrastrar a los discípulos a creer en eso también. Oiga, él lo dijo, ¿sí? Él lo dijo en Hechos 20:29, ve lo que dijo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, estos lobos rapaces y hombres perversos a los que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, aquí Shaul, serían esos hombres de descendencia gentil, de descendencia pagana, que infiltrarían sus teologías, sus creencias y costumbres paganas a la iglesia. Oiga, las meterían dentro de la iglesia, como la creencia de que existen dioses en forma de hombres, y que además harían una reinterpretación de las escrituras hebreas, pero ya no con una mente hebrea judía, sino con una mente totalmente griega, con una mente pagana, que es exactamente lo que sucedió en los concilios de Nicea del 325, como también en el concilio de Constantinopla del 381, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Pero a continuación te voy a leer un pequeño prefacio, oiga, de un personaje del cual no voy a dar el nombre, pero que espero que tú lo logres identificar. Dice este prefacio: aún antes de nacer, se sabía que sería alguien especial. Un ser supernatural le informó a su madre que el hijo que ella iba a dar a luz no sería un simple mortal, sino un ser divino. Él nació de un milagro y se convirtió en un joven inusualmente precoz. Como adulto dejó su hogar y emprendió su ministerio de predicación, implorando a sus escuchas a vivir no por lo material del mundo, sino por lo espiritual. Reunió un número de discípulos a su alrededor, quienes se convencieron que sus enseñanzas eran de inspiración divina. Esto debido a que él mismo era un ser divino. Él lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios y reviviendo muertos. Pero al final de su vida él despertó cierta oposición y sus enemigos lo entregaron a las autoridades romanas para que fuera juzgado. Aún así, luego de dejar este mundo, retornó para encontrarse con sus seguidores y convencerlos de que no estaba muerto, sino viviendo en un reino celestial. Tiempo después, algunos de sus discípulos escribieron libros sobre él. Y ahora voy a hacer esta pregunta. ¿Será que alguien tiene alguna idea de quién está hablando este prefacio? Y yo sé que todos, hermanos, todos, sin excepción, van a decir que estoy hablando de Jesús, que estoy hablando de Yeshua. Pero, ¿qué les pareciera si les dijera que no, que este prefacio no se está dirigiendo a Jesús, no se está dirigiendo a Yeshua? Oiga, sino que está hablando de un hombre llamado Apolonio de Tiana. Tú lo puedes buscar, hermano. Nuevamente repito esto.
tú y yo estamos en una época muy privilegiada en el que tenemos en nuestra palma de nuestras manos, oiga, la herramienta para poder checar si esto que te estoy diciendo es verdad o no. Búscalo en el internet, hermano. Checa varias fuentes para que veas que esto es verdad, ¿ya? Pero también yo sé que se van a preguntar, bueno, ¿y quién es Apolonio de Tiana? Bueno, este fue un hombre que nació en Tiana, que es Capadocia, en la actual Turquía, oiga, en la misma área, en el año 3 antes de Cristo. Fue un hombre contemporáneo de Jesús, de Yeshua, que vivió en la misma época. Alguien que le hacía la competencia a Jesús, a Yeshua, entre los gentiles, del cual se creía que era un Dios en forma de hombre. Oiga, nada más. ¿Se acuerdan? Ya vimos que esa era la oportunidad perfecta para el apóstol Pablo para presentar a Jesús como Dios también. Pero no lo hizo. No lo hizo él. Pero pasado el tiempo, los gentiles, sí, creyentes en Jesús, pues lo tenían que poner también a él como Dios, porque la competencia era dura con este Apolonio de Tiana, ¿ya? Entonces, aquí podemos atar cabos y entender el por qué entre los gentiles que estaban siendo alcanzados por las buenas noticias, por el evangelio de que Jesús, de que Yeshua era el Mesías de Israel, se empezó a interpretar que Jesús, que Yeshua, también era Dios. O sea, no se podía quedar atrás en esa competencia contra los seguidores de Apolonio de Tiana. Simplemente basta con que examinemos el credo niceno, oiga, que se promulgó en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y ampliado en el año 381 en el concilio de Constantinopla, para darnos cuenta en dónde todo, para darnos cuenta, hermano, porque aquí en estos concilios todos los participantes eran gentiles. Todos eran de origen pagano. Ahí, nuevamente repito, ya no hubo ningún judío, ya no hubo ningún hebreo como el apóstol Pablo, como los primeros apóstoles. Ahí todos fueron gentiles. Ahí ya estaba sucediendo lo que había advertido el apóstol Pablo que iba a suceder, que iban a entrar en medio de la iglesia gentil, lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y que de los gentiles mismos, dijo el apóstol Pablo, se levantarían hombres que les hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Todo esto que advirtió el apóstol Pablo empezó a suceder, hermano, solo unos pocos años después de su muerte y de la muerte de los primeros apóstoles. De hecho, el último de los apóstoles en morir fue el apóstol Juan, que murió alrededor del año 100. Y ya, por ejemplo, en el año 140 después de Cristo, oiga, solo 40 años después de la muerte de Juan, se levantó un hombre dentro del pueblo gentil pagano, un hombre griego llamado Marción del Ponto o Marción de Sinope. Tú lo puedes buscar también, hermano, para verificar que esto es verdad. Este hombre, su doctrina se resume en la existencia de dos espíritus supremos, uno bueno y otro malo, y considera al Dios del Antiguo Testamento un inferior de estos, un simple modelador de una materia existente. O sea, ¿qué es lo que decía él? Decía, mira, ¿saben qué? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Entonces, por lo tanto, rechazaba el Antiguo Testamento. Oiga, ¿cómo que rechazaba el Antiguo Testamento? Pues si el Antiguo Testamento es el que tomó como base Jesús, Yeshua y los apóstoles, es el Antiguo Testamento que tomó como base el apóstol Pablo para su enseñanza. ¿Cómo que este hombre se levanta a decir, prácticamente a decir esto? ¿Saben qué? Lo que Jesús enseñó, lo que el apóstol Pablo enseñó, no sirve para nada. Tirémoslo a la basura. Eso es prácticamente lo que está diciendo este hombre. Y del Nuevo Testamento solo aceptaba el Evangelio según de Lucas y las epístolas del apóstol Pablo. Oiga, y poco a poco, a través de los años, hermanos, se fue dando esa desconexión, esa separación de la fe de los primeros apóstoles, de esa fe hebrea, de esa fe judía, y fue cambiada a una fe griega, que es una fe totalmente pagana, con la cual se hizo una reinterpretación de las escrituras hebreas, introducida por esos nuevos líderes de la iglesia de descendencia pagana, hasta llegar a los concilios del 325 y 381 después de Cristo, en donde se tomaron decisiones que aún hasta esta fecha de hoy afectan o rigen a la iglesia cristiana mundial. Pero muy lejos ya de la fe de Jesús, de Yeshua y de los primeros apóstoles, los cuales eran judíos, estos eran hebreos. Pero vamos a leer un poco del credo niceno.
a continuación, para que te des una idea, hermano. Dice, mira, imagínate, por un lado estaban los seguidores de Apolonio de Tiana. ¿Qué tenían que hacer entonces los gentiles creyentes en Jesús? Bueno, no se podían quedar atrás. Por eso es que llegaron a esta conclusión, mire. Dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oiga, pero no crea que todos los gentiles apoyaban esa doctrina nicena. No, sino que había ciertos gentiles quienes habían heredado la fe y las enseñanzas originales de los apóstoles que se oponían a esa doctrina nicena. Y el principal adversario de la doctrina nicena fue el arrianismo, corriente teológica liderada por el sacerdote norteafricano Arrio, quien no quiso aceptar que Jesucristo era Dios mismo. Concepto de Trinidad, o sea, no quiso aceptar la Trinidad, porque éste creía fielmente a las enseñanzas de los apóstoles. Oiga, y las enseñanzas de los apóstoles originales eran contrarias a lo que a las decisiones que se estaban tomando aquí en esos concilios. Oiga, y como no propuso, perdón, o sea, Arrio no creía a estas decisiones, a esta doctrina nicena, ¿sí? Como sí lo propuso el teólogo Atanasio en el concilio de Nicea I. Otros problemas teológicos, en especial trinitarios, no se resolverían hasta el primer concilio de Constantinopla, cuando el carácter divino del Espíritu Santo se afirmó definitivamente. Entonces, como te puedes dar cuenta, hermano, no todo el mundo, no todos los gentiles creían en el siglo IV el concepto de Jesús, de Yeshua, como Dios, ni en el dogma de la Trinidad. Pero como los que apoyaban esa doctrina de la Trinidad tenían todo el apoyo del emperador romano Constantino, fue la que terminó siendo establecida como la doctrina oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y los que no aceptaran esta doctrina se les consideró que eran unos herejes y que no podían ser salvos. Y a partir de ese momento es cuando se empezaron a hacer interpolaciones a las Escrituras para respaldar esa doctrina de la Trinidad, como por ejemplo la coma juanina, ¿sí? Esa coma juanina se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, y dice, porque tres son los que dan testimonio, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, esta coma juanina, que es una versión de la Biblia, hermano, temprana, no aparece esa cita. No aparece ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oiga, no aparece. Eso ya apareció en versiones más tardías. Al igual que reinterpretaciones de las escrituras hebreas, pero como te puedes dar cuenta, fueron hechas ya con una mente totalmente griega y pagana. Porque en la cultura y mente hebrea nunca existió el concepto de la Trinidad. Ahora, todo esto que ha sucedido a lo largo de la historia, definitivamente fue un plan de Dios mismo, que sirvió para que el cristianismo se extendiera a todas las naciones, pero que en el final de los tiempos se iba a dar una restauración de todas las cosas. O sea, que todo va a regresar a su estado original, ¿ya? Todo va a regresar a su estado original, a la fe original de Jesús, Yeshua y los apóstoles. Así que esa es la razón por la que en estos tiempos finales
Se están descubriendo todas estas cosas que se han torcido y se han malinterpretado en las Escrituras. Este despertamiento en el pueblo de Dios, hermano, es algo que Dios mismo está causando para que su pueblo salga de la fe de las naciones y regrese a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es la misma fe de Jesús, Yeshua y los apóstoles. Bueno, y ahora ya conociendo todo esto, pues vamos a volver al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, oiga, esos judíos que vinieron, esos son de los que no habían creído que Jesús fuera el Mesías de Israel. Dice, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Oiga, aquí nuevamente, ¿sí? Estaban en Listra, de ahí se fueron a Derbe, hermano, huyendo, ¿ya? Pero no por cobardes, amén, no por cobardes, para salvar su vida, gloria al nombre del Señor. Capítulo 14, verso 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Oiga, el apóstol Pablo, aquí, hermano, el apóstol Pablo y Bernabé nos dan un gran ejemplo de perseverancia, ¿ya? Porque a pesar de haber sido apedreados en una ciudad, pues salían de ella por un corto tiempo, pero regresaban después y vemos que el número de los discípulos iba creciendo, iba aumentando. ¿Ven? Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oiga, y esto es una gran verdad, ¿sí? Eso que le puse aquí en rojo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que si a alguien le dijeron, oiga, mira, ¿sabes qué? Cree en Dios, acepta a Jesús, acepta a Yeshua como tu Mesías, como tu Salvador, y todos tus problemas se van a terminar. Pues déjame decirte que te mintieron, hermano. Porque la verdad es que los problemas van a aumentar, ¿ya? Pero en medio de esos problemas tú vas a ver el poder sobrenatural de Dios, hermano. Y vas a ver cómo Dios te va a sacar en victoria. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oiga, y esta era la forma normal, era la forma natural de actuar de los apóstoles, siempre pidiéndole a Dios en ayuno y en oración la confirmación o la guía para lo que fueran a hacer o para tomar decisiones. Algo que ya no se hizo así, por ejemplo, en los concilios del 325 y 381 después de Cristo. El concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla. Ahí ya no se hizo así. ¿Por qué? Porque si tú investigas un poco más a fondo de cómo es que se llegó a esas resoluciones tomadas en esos concilios, hermano, vas a encontrar que ahí no se tomó en cuenta a Dios, sino que se hizo, ¿sabes cómo? Por mayoría de votos. Oiga, nada más. Por mayoría de votos se tomaron esas resoluciones, oiga, y lógicamente que la mayoría de votos aprobaba la existencia de la Trinidad, aprobaba que Jesús era Dios. Cuando Arrio decía, no, Jesús no es Dios. Amén. Hechos 14, 24. Pero como era la mayoría, pues esos son los que terminaron ganando. Amén. Hechos 14, 24 dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, oiga, Antioquía en Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Oiga, nada más, aquí está, miren, ¿sí? Descendieron a Atalía, después de ahí navegaron hasta Antioquía en Siria, cruzaron todo el mar Mediterráneo, nuevamente, aleluya. Dice Hechos 14, 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y así termina, hermano, este primer viaje misionero del apóstol Pablo, amén, y con Bernabé.
que inició aproximadamente en los años 47, 48 después de Cristo, en el cual, como pudimos ver, visitó muchas ciudades gentiles para llevar la fe hebrea acerca del Mesías de Israel, Jesús Yeshua. Y lo llevó tanto a judíos que vivían en esas ciudades, como a gentiles también. Amén. Porque leímos que entraba a las sinagogas de los judíos que estaban en estas ciudades gentiles. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque de hecho, hermano, se cree que la población total judía que existía en esa época era de aproximadamente 5 a 6 millones de judíos. Pero que solo la mitad de ellos, o sea, solamente de 2,5 a 3 millones, vivían en Israel. Y la otra mitad vivían en las demás naciones fuera de Israel. Y ya aprendimos también en estudios pasados que para el apóstol Pablo, esos gentiles de estas naciones que visitó, pues no eran simples gentiles, sino que a él se le reveló que eran descendientes de las 10 tribus del norte, que habían sido llevadas cautivas a Siria. Eran descendientes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso su amor y su pasión de llevar las buenas noticias, de llevar el evangelio, hermano, a estos descendientes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a decirles que el encargado de traer esas ovejas perdidas de regreso a Israel ya había venido en la persona de Jesús de Yeshua. Y que el reino a Israel, o sea, la restauración del reino a Israel, estaba a punto de ser restaurado. Eso es lo que creía el apóstol Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Te das cuenta, hermano? Cómo la teología gentil, la teología pagana, que cree que existen dioses en forma de hombre, hermano, es totalmente pagana. Ya examinamos que no es así en la cultura hebrea, hermano. En la cultura hebrea no se cree ni se enseña eso. Eso no es lo que creía el apóstol Pablo, ni los primeros discípulos, ni fueron parte de las enseñanzas de Jesús de Yeshua. No. Esto empezó a suceder, hermano. Ya vimos cuándo. Cuando los gentiles, hermano, se empezaron a levantar y ya eran líderes los gentiles. Bueno, a través de la historia, esto es un tema largo, amén, pero a través de la historia hubo esa división, porque ¿cómo es que en el primer concilio todos fueron a Jerusalén? Oiga, pero pues ya en esta época, ya los judíos ya habían sido expulsados de Israel. Ya cuando se dieron estos concilios del 325, Nicea y Constantinopla, ya los judíos ya no habitaban en Israel. Entonces, ya los líderes ya no eran judíos, ya eran gentiles. Todos los primeros padres de la iglesia, todos son de descendencia pagana. Todos y cada uno de ellos ya no tomaban en cuenta en sí las escrituras hebreas. Amén. Entonces, de ahí las decisiones que se tomaron. ¿Por qué? Porque todas esas teologías paganas se empezaron a introducir a la iglesia, hermano. Aleluya. Todas y cada una de ellas, hermano. Actualmente, todavía la iglesia, tanto católica como cristiana protestante, hermano, están siendo gobernadas por esas decisiones que fueron tomadas ahí. ¿Sí? Ahí se cambió el día de reposo, del séptimo día al primer día de la semana. ¿Amén? Ahí también se estipuló que ya no se tenía que guardar la Pascua judía, o sea, en otras palabras, ya no se va a guardar la Pascua en la fecha que Dios dijo. Nosotros vamos a poner nuestra propia fecha. Ya no se van a seguir celebrando las fiestas del Señor, las fiestas que Dios había ordenado a su pueblo. No. Ahora nosotros ya vamos a poner las nuestras. ¿Sí? La Navidad, el Año Nuevo, Día del Amor y la Amistad. Hermano, todas esas fiestas, la celebración de cumpleaños, todas esas son fiestas paganas, de origen pagano, que Dios nunca estuvo en su corazón que su pueblo se involucrara en ellas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aquí vamos a detenernos por este día. Aleluya. Nuevamente, si alguien más tiene deseo de acompañarnos en vivo a estos estudios de discipulado, se llevan a cabo en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026 en la ciudad de Echo Park, pero les aconsejo que me llamen antes, amén, porque la puerta de afuera está cerrada.
Entonces, para abrirles, amén. El área es 323-595-6357. Y también te invitamos a los servicios de enseñanza en la iglesia cristiana. Oiga, iglesia cristiana, aunque nosotros lo que enseñamos, pues es muchas veces lo contrario a lo que se enseña en la mayoría de las iglesias cristianas, pero como Dios abrió esta puerta, ahí estamos, amén. Ahí estamos cada sábado a partir de las 7 de la noche. La iglesia se llama Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Nuevamente, mi teléfono para mayor información, área 323-595-6357. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Si alguien tiene también alguna petición de oración, alguna pregunta o alguna aportación, hermano, en cuanto a estos estudios, pueden también contactarme, hermano. También me pueden contactar por correo electrónico, celestialvision1273@gmail.com. Aleluya. Si alguien quiere volver a escuchar esta enseñanza, están siendo puestas tanto en YouTube como en Facebook. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Aleluya. Cualquier aportación, hermano, es bienvenida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Yo sé, hermano, y yo no estoy poniendo el dedo a nadie. Amén. No estoy diciendo, ¿sabes qué? Ese pastor está enseñando mal o no. Hermano, los pastores enseñamos lo que hemos sido enseñados. Amén. De hecho, la semana pasada estaba viendo el testimonio de un hombre llamado Roy Blizzard. Este hombre tiene varios títulos, varias licenciaturas, varias maestrías en lo que es el cristianismo. Y en los 60s, él daba su testimonio que alguien lo invitó a estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, a estudiar historia bíblica. Y él dijo que no tenía dinero, pero consiguió un préstamo y se fue a estudiar a Israel. Oiga, un hombre erudito, un hombre preparado. No estamos hablando de cualquier hombre, no, este era un hombre preparado. Pero dice que a las 2 semanas de estar allá, se dio cuenta de que no sabía nada. Oiga, nada más. Así lo dijo él, me di cuenta de que no sabía nada. De que todo lo que había sido enseñado en mis licenciaturas, en mis maestrías, no era verdad. O al menos no era toda la verdad. Oiga, ¿sí? Y dijo, no que se hubiera hecho intencionalmente, sino que ellos me enseñaron lo que ellos mismos sabían. O sea, hablando de sus maestros, ¿no? Y así sucede. Por eso es que al final de los tiempos, hermano, por eso es que al final de los tiempos, lo dice Jeremías 16, déjame buscarlo acá, mi teléfono. Jeremías 16, déjame buscar el verso. Jeremías 16, déjame ver si lo encuentro. Dice 16:14. No es 16:14, más adelante. 16:19 dice. Eso se va a decir al final de los tiempos. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente, mentira, poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho. Oiga nada más. Mentira poseyeron nuestros padres. O sea, que lo que nos enseñaron nuestros antepasados no era verdad. Era mentira, hermano. Es que la restauración de todas las cosas se está dando, hermano. Por eso este despertamiento en el pueblo de Dios. Por eso todo esto que estamos viendo, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor, aleluya, quiere que su pueblo salga de la fe de las naciones y que vuelva a las sendas antiguas. Aleluya. De hecho, este ministerio, por eso lo levantó el Señor. Aleluya. Esto no cree que es una obra humana. No, mi hermano, esto no es una obra humana, no es algo que se me ocurrió a mí. Amén. Yo estoy siguiendo una orden del Señor. Aleluya. Y ha sido el Señor el que me ha estado enseñando todo esto que yo he estado enseñando.
Amén. Yo no he ido a ninguna escuela, como dicen los que se consideran ser mis enemigos, que yo me fui a una sinagoga judía. Hermano, yo nunca he puesto un pie en una sinagoga judía, se lo digo así. Amén. Que me hice adventista del séptimo día. Tampoco he ido a ninguna iglesia adventista en toda mi vida. Amén. Simplemente que están todos despistados, no saben nada. Amén. Pero ha sido el Señor mismo el que me ha estado enseñando todo esto, hermano. Él me dijo, ya es tiempo, después de 2 años, ya es tiempo de estar sacando afuera todo lo que te he enseñado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero no les quito más su tiempo, hermanos. Nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta, alguna petición, alguna necesidad de oración, no dude en contactarme. Mi teléfono nuevamente es área 323-595-6357. Mi correo electrónico celestialvisión1273@gmail.com. Que el Señor les bendiga, hermano, el resto de esta semana. Y si Dios quiere, mire las enseñanzas que llevamos a esta iglesia también. También lo hacemos Facebook Live y después lo subimos a YouTube también. Mientras tanto, hermano, que el Señor les bendiga, y fue realmente un privilegio, un gran honor estar compartiendo todas estas enseñanzas con todos los hermanos. Amén. Saludos a todos los hermanos que se conectaron y también a aquellos hermanos que miran después estas enseñanzas en el video. Mientras tanto, que el Señor les siga bendiciendo y hasta la próxima. Bendiciones y adiós.